Amigos de los Cuatro Vientos, amigas de nuestro portal 4B TV, muchísimas gracias por estar una vez más este día que es viernes 1 de marzo del 2019 aquí con nosotros en esta sección de diálogos. Estamos ampliando poco a poco nuestras secciones, presentando cada vez más y más actividades relacionadas con las secciones, con las categorías que hemos clasificado para que usted pues disfrute de una programación quizás un poquito más amplia, más dinámica. Y bueno, como usted se está dando cuenta, nos está acompañando dos amigas, colaboradoras ya, así las consideramos, ¿verdad? Tanto a Rebeca Vega como a Carla Pedrín, de Cuatro Vientos, ellas activistas sociales, defensoras de derechos de las mujeres y de las niñas acá en el estado de Baja California. Y el tema precisamente es el aborto, el tema del aborto, amigos y amigas, que se puso recientemente de moda, que de nueva cuenta prendió focos amarillos o rojos en algunos casos sobre la posición que está asumiendo el Congreso del Estado de Baja California en torno a este tema. Y bueno, las grandes interrogantes son precisamente relacionadas con que si finalmente estamos hablando de un derecho humano, de un derecho jurídico, de un derecho de Estado para las mujeres y las niñas, en el tema del aborto, o de un derecho divino. Fíjese cómo estamos entonces de alguna forma contrastando el tema del día de hoy. Y bueno, todo tiene que ver precisamente con una declaración, una aprobación con dispensa de trámite, no fue cualquiera, no fue cualquier exhorto que hizo el Congreso de Baja California al Congreso de la Unión para que rechace la legalización del aborto. Y este recinto legislativo de Baja California pues estuvo lleno total con integrantes del grupo Provida, quienes portaban pancartas y pañuelos alusivos a la petición. De esto y más, amigos y amigas, vamos a estar comentándolo, y pues toda esta dinámica de debate la origina una diputada panista, Eva María Vázquez Hernández, a nombre de su grupo parlamentario, al cual pues también se unieron algunos congresistas aliados del Partido de Acción Nacional en esta 22 legislatura de Baja California. Como siempre, nos acompaña nuestra querida Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial de Cuatro Vientos. Primero te doy la bienvenida, Galicia, para que si tú puedas profundizar en la presentación de alguien que ya está muy conocida. Adelante. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigas? Licenciada Rebeca Vega, Carla Pedrín, ¿verdad? Bueno, pues decidimos, como ustedes se dio cuenta, si siguió el programa de la semana pasada, hace ya un viernes, el viernes anterior, decidimos tocar este tema por las razones que has puesto, Javier, y porque platicando aquí fuera de libreta o fuera del aire o fuera del ciberespacio, pues llegamos a la conclusión de que era muy importante hablar de este derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y más que estamos en vísperas de un aniversario más del Día Internacional de la Mujer, que por cierto va a ser el próximo viernes, y vamos a ver qué hacemos, Rebeca, con nuestro espacio, porque ya quedamos que viernes con viernes estaríamos aquí, entonces seguramente van a estar con una agenda muy fuerte, porque dice Javier que ahonde en la presentación. Pues, ¿qué más puedo decir de estas dos mujeres que son unas luchadoras destacadas en nuestra comunidad por los derechos de las mujeres? Y creo que con eso abarca un espectro muy grande, porque no solamente se refiere al derecho a decidir sobre su cuerpo, al tema del aborto, sino a los derechos políticos, a los derechos laborales, a la igualdad y equidad de género. Acaban de estar presentes también en la instalación del Observatorio de la Mujer para la Defensa de los Derechos Políticos, precisamente. Sí. Y bueno, platicaremos, si nos da tiempo, platicaremos un poco de eso, pero quiero decirles, amigas, amigos, que antes de empezar el programa también les pedí permiso a Rebeca y a Carlita para compartir con todos ustedes la lectura breve. Lo voy a hacer muy breve, porque nos va a servir de marco de referencia histórica respecto a lo que ha sido la situación de la mujer en la sociedad desde hace milenios. Y bueno, estamos leyendo, Javier y yo, un libro extraordinario, se los recomendamos muchísimo, se llama De animales a dioses, y ha sido escrito por Yuval Noah Harari, que es un hombre muy joven,
nació en 1976, échale cuentas, tendrá 41 o 42 años, algo así, ¿no? Y él es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también se especializó en historia medieval e historia militar, pero luego de doctorarse en la Universidad de Oxford pasó al campo más amplio de la historia del macrohistoria, de los grandes procesos históricos. Y al grano, vamos aquí. Dice, fíjese usted, cuenta la historia que rescata Yuval Noah. Dice, en 1776 antes de Cristo, ¿sí? Échale, 2176, casi 4000 años. En Babilonia era entonces la mayor ciudad del mundo. El imperio babilonio era probablemente el mayor que haya existido nunca jamás en el mundo. Tenía 1 millón de súbditos. Y el rey babilonio más famoso fue Hammurabi. Hammurabi se conoce hasta nuestros días, sobre todo por los estudiosos de la historia, pues porque fue el que redactó lo que quizás sea el primero o de los primeros códigos penales en la historia de la humanidad, el código de Hammurabi, así se conoce. ¿Y qué pretendía Hammurabi con este código? Pasar precisamente a la historia. Acuérdense que en aquel tiempo tenían un deseo muy grande de trascender, los reyes, y pasar como un modelo de rey justo, servir como base para un sistema legal más uniforme para todo el imperio babilonio y enseñar a las futuras generaciones qué es la justicia y cómo actúa un rey justo. Y bueno, este rey muere, pero el código de Hammurabi se siguió enseñando a las generaciones durante muchísimos años y se logró rescatar por parte de los historiadores hasta 300 sentencias dictadas en base a este código. Y aquí el autor de Animales a Dioses menciona algunos ejemplos de sentencias. Fíjese usted, Hammurabi nos dice que la humanidad, la sociedad, está dividida en 3 clases, en 2 géneros, ¿verdad? Hombre, mujer, y en 3 clases sociales, los superiores, los plebeyos y los esclavos. Y en función de eso, de los géneros y de las clases, se dictaban las sentencias. Y aquí va una. Si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, lo dejarán tuerto. ¿Sí? Al que cometió el delito, ojo por ojo, Carlita. Entre superior. Si le rompe el hueso a otro hombre superior, que le rompan el hueso. Si deja tuerto a un plebeyo o le rompe un hueso a un plebeyo, pagará 60 ciclos de plata. Todavía no existían las monedas, pero el ciclo de plata era una medida que eran casi poco más de 7 gramos de plata, un ciclo. Entonces pagará 60 ciclos de plata, ahí échale la cuenta y ver cuántos gramos de plata, ¿no? Unos 50 gramos de plata. Si deja tuerto al esclavo de un hombre superior o le rompe un hueso al esclavo de un hombre superior, pagará la mitad del valor del esclavo en plata. Pero fíjese usted, aquí viene lo interesante de nuestro tema. Si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior, de su propia clase social, y así le provoca que aborte su feto, pagará 10 ciclos de plata por su feto. ¿Sí? O sea, una mujer de la clase alta, y no le están pagando el daño a la mujer, ahí el que tiene valor es el feto. Pagará 10 ciclos de plata por su feto. En caso de que hubiera roto el hueso de un plebeyo, pagaría 60 ciclos de plata. Pero si es a una mujer de clase alta, 10 ciclos de plata por el feto muerto. Si esa mujer muere, esa mujer superior, agredida por un hombre superior, muere, ¿qué cree que decía la ley justa del rey Hammurabi? Pues que maten a la hija del hombre criminal. Si el hombre que mató a la mujer, el castigo que recibe es que le maten una hija, ¿sí? A él. Y bueno, si es a la hija de un plebeyo a quien le causa a golpes la pérdida del feto, pagará solo 5 ciclos de plata. Si esa mujer muere,
pagará 30 ciclos de plata, la mitad de lo que vale el ojo de un plebeyo, si muere la mujer por una golpiza, siempre y cuando sea una mujer embarazada, porque el Código Hammurabi no dice nada respecto a las golpizas y muertes de mujeres que no estuvieran embarazadas. Tenían valor en función de estar embarazadas, valor para la ley. Lo que no está escrito. Así es. Está permitido. Si golpea a la esclava de un hombre superior y le provoca así el aborto de su feto, pagará 2 ciclos de plata. Bueno, la esclava vale menos que la plebeya, y por lo tanto, y que la superior, y entonces por lo tanto, pues el fetito también vale mucho menos, 2 ciclos. Si esa esclava muere, pagará 20 ciclos de plata, o sea, la tercera parte de lo que puede pagar si le rompe el hueso o le saca un ojo a un plebeyo, ¿verdad? Y bueno, nada más mencionar que el Código de Hammurabi afirma que el orden social babilonio se basa en principios universales y eternos, fíjate, universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Según el código, los miembros de cada género y clase tienen valores diferentes. La vida de una plebeya vale 30 ciclos de plata, la de un plebeyo que pierde un ojo o le rompen un hueso, 60 ciclos de plata. Es más extenso, es recomendable, muy recomendable este libro, pero yo quería ponerlo aquí, a compartirlo con todos ustedes, porque para ver qué han sido las leyes, porque vamos a entrar a este terreno ahorita, ¿no? De los legisladores que están proponiendo nuevas leyes y que en estas leyes ahora lo que se propone no es que se castigue a quien golpea a una mujer y la haga abortar, poniendo un precio por el feto, sino que se castigue a la mujer que libremente decide interrumpir el embarazo. Y de nueva cuenta es el feto el que tiene el valor, ¿verdad? Y no la mujer. Esto es una de las cosas que me parecía fundamental dejar aquí en claro. Y también licenciada Rebeca Vega, porque me pareció muy interesante lo que nos estabas escuchando antes de que iniciáramos el programa sobre lo que sucedió en Argentina. Sí, fíjense, buenas tardes a todo el auditorio. Es un caso en Argentina que me llegó vía redes sociales, bueno, el video, y sí es muy peculiar. Le hacen una entrevista a un ginecólogo argentino sobre un caso que causó mucho revuelo en una provincia de Argentina y que vino también a que los pros y los contras en cuestión del aborto, la ola celeste y la ola verde, para identificarlos, porque así están, o la ola, trascendieron, sí, así trascendieron, los pañuelos verdes y las buenas y las malas, y los pañuelos celestes, ¿no? Él en su entrevista refiere y cuenta, ¿no?, la experiencia que tuvo con una niña de 11 años de edad que en enero de este año se le detectó que estaba embarazada y que se refiere que fue violada por la pareja de su abuela. Cuando en una seguridad pública, en un hospital público en Argentina, le diagnostican o se descubren que está embarazada, la mamá y la niña solicitan el aborto por cuestión de que fue por una violación, que es como está en Argentina también permitido por medio de hospitales públicos. El hospital público, pues como muchas veces aquí también sucede, se hace de oídos y ojos sordos, dejan que avance el embarazo y a las 23 semanas este médico que lo contactan decide hacerle el aborto legal, porque había sido producto de una violación, y el feto ya tenía 23 semanas de gestación, la niña ya tenía peligro de muerte con una presión alta, una niña de 11 años que su cuerpo no está desarrollado todavía, no está maduro para enfrentar un embarazo, que como cualquier mujer que lo enfrenta, ¿no? Y decide hacerle el aborto junto con su esposa, que también es ginecóloga. Platican con la mamá, platican con la mamá y la niña refieren que sí quieren el procedimiento, incluso palabras de él, que las palabras de la niña eran: sáquenme esto que me metió ese hombre, porque el trauma tan grande en el cual ya se encontraba la niña, y pues cómo lo va a referir una niña de 11 años. No tiene concepto, no tiene conceptos de embarazo, de lo que es un embarazo, lo que es un feto, lo que es...
Entonces deciden hacerle en un hospital público, entran al quirófano y ¿qué es lo que se encuentran? Que las enfermeras y el personal del quirófano pues eran estas personas que se hacen llamar personas con objeción de conciencia, ¿no? Estas pro vida y que no lo quieren auxiliar. Entonces lo que él decide es, se queda asombrado, pues era un procedimiento legal porque era producto de una violación. Entonces, junto con su esposa, llaman a una anestesióloga externa y le realizan el procedimiento del aborto a la niña, ¿no? Pues es un feto de 23 semanas, vivo, pues se va a la incubadora. No sé en qué desenlace, porque ya no he puesto a investigar si el feto, pues sobrevivió, ¿no? Pues decía la nota periodística. A la que se iba a hacer el cargo de, la médica que se iba a hacer cargo del feto, pues que tenía muy pocas probabilidades de vida, ¿no? Pero es terrible la cuestión como él lo narra, de cómo vio él a esta niña rota, o sea, destruida en su vida, una cicatriz que le va a quedar toda su vida, el no haberle realizado el procedimiento a tiempo, cuando todavía podían realizarle un procedimiento vía vaginal, sino que ahora le tuvieron que hacer una cesárea, donde le va a quedar esta cesárea de por vida, una cicatriz de por vida que le va a estar recordando este episodio que a lo mejor si hubiera realizado en el momento en que la niña lo solicitó y se le diagnosticó el embarazo y se hubieran hecho el procedimiento vía vaginal, no le hubieran quedado estas más secuelas, sino que la volvió a violentar el estado de la niña, la volvió a violar el estado al no hacerle este procedimiento. Entonces sí, es terrible. Y el cómo se enfrentaron estos grupos pro vida y estos grupos a favor del aborto en este caso, que reaviva el debate en Argentina, que en Argentina, en la Cámara de Diputados ya había pasado la legalización del aborto y se enfrenta a un Senado donde lo para de nuevo, ¿no? Y está otra vez esta efervescencia con este tema, pues yo creo que a nivel mundial, ¿no? La ola verde, la ola celeste es una situación que se está dando a nivel mundial y pues lo vemos aquí en el estado con lo que manifiestas tú que sí, el exhorto que hace esta diputada panista con dispensa de trámite, apoyada por grupos pro vida, cuando hemos visto que este Congreso del Estado ha sido un Congreso de puertas cerradas hacia la sociedad civil, y aquí hubo total apertura para que estuvieran presentes. Solo estos grupos. Pues claro, nada más estos grupos. Y cómo nos estamos enfrentando a esta situación aquí a nivel Estado, ¿no? Que ya lo hemos vivido muy de cerca años atrás, y yo creo que un caso similar a de Argentina lo vimos con el caso Paulina hace muchos años, pero donde ella pues no logró que le hicieran el procedimiento y su madre y ella no lograron. La obligaron. Pero aún así... por favor, sí. Primera participación. Sí, y ahorita que dicen el caso Paulina, en el caso Paulina denunciaron, el Ministerio Público autorizó la práctica del aborto y personal supuestamente del DIF, en ese entonces, objetores de conciencia, estuvieron insistiendo en que no realizaran el aborto. Insistió Paulina y su mamá de que querían el aborto. El médico insistió con términos médicos de los riesgos, al fin y al cabo convencieron, ¿no? Y no realizaron ese aborto. Entonces se dio un seguimiento por parte de grupos feministas y de la misma medios de comunicación, los efectos que tuvo Paulina y los efectos en cuestión también de ese niño, ¿no? Que fue niño. Y realmente, pues ahí los grupos que estuvieron todo el tiempo argumentando y defendiendo el nacimiento de este ser producto de una violación también, en el caso de se metieron a su casa, la violaron varias veces y tuvo una cuestión psicológica, tuvo una afectación psicológica. Bueno, nació este niño que le recordaba el suceso. Aún así, después de varios años de contactar a Paulina, ¿no? Refirió que pues nadie se acercó a ayudarla, nadie, claro. O sea, y algo que es muy doloroso, o sea, cuando contamos estas situaciones, posiblemente nosotros lo veamos desde un análisis, desde una defensa de derechos, pero el vivir estas situaciones, el estar viviendo esta jerarquización de los derechos humanos
como lo es el Código Hammurabi actualmente, es decir, la justicia y los derechos humanos para la gente que vive en pobreza, la gente que no tiene acceso a un servicio de salud digno, está en esa situación. Claro. Entonces, porque vamos a ver, está penalizado el aborto aquí en Baja California. Muy bien, está penalizado todo, pero ¿quiénes están practicando aborto? O sea, es una actividad, una práctica que se sigue realizando y las mujeres siguen en riesgo, ¿no? Pero ¿qué mujeres son las que están en mayor riesgo? Las pobres. Sí. Las pobres, las que no pueden irse a Estados Claro. Unidos, a San Diego, o a clínicas, así es. costosas que hacen abortos clandestinos, Así pero es. con todas las comodidades condiciones. médicas. Sí. A mí me gustaría aportar datos duros que nos podrían ayudar a entender por qué este tema es tan polémico y que también en nuestro país en su conjunto no es un problema nada más del estado de Baja California, sino prácticamente es un problema a nivel nacional, con excepción de la Ciudad de México. Este asunto de la criminalización del aborto sí que ha llevado a mujeres que lo han practicado de manera voluntaria o accidental, pues han tenido que incluso afrontar problemas de carácter judicial que les ha provocado que pierdan su libertad 8, 10, 12 años de su vida. Hay que señalar algo muy importante. Tú hiciste una referencia histórica muy interesante, Olga Alicia, de cómo se concebía el mundo y el orden y la legalidad hace 3.500 años, con este código de Hammurabi. Pero cuando nos centramos, por ejemplo, que este tema formó y se integró a la política pública que normatiza la Organización de Naciones Unidas, es sorprendente que temas de esta naturaleza apenas tuvieron una normatividad a nivel mundial importante que se supone deberían de estar aplicando también las naciones miembros de la Organización de Naciones Unidas, que son más de 200 naciones, amigos y amigas. Y la posición que ha jugado México desde entonces, que nos ha llevado a esto de lo que han estado ustedes comentando, de casos que se dan por lo que ustedes quieran. Pero fíjense que estoy encontrando que la resolución de integración de los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género, violencia contra las mujeres, apenas fue aprobada en abril del año 2004. ¿Sí? Y esta normatividad, ¿sí? Esta política que deben de estar siguiendo las naciones para incorporar los derechos de las mujeres y las niñas, porque aquí es importante también señalar que muchas veces las feminas que son sujeto de una violación y de un aborto final, o que resultan embarazadas por una violación, son menores de edad, menores de 17 años. Y bueno, esta normatividad, amigos y amigas, esta recomendación para que se apliquen los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, fue rechazada en su momento por el gobierno de Vicente Fox en el año 2004. Él dijo, lo tengo aquí directamente textual, nunca aceptaremos un lenguaje que apoye el aborto en México. Y desde entonces, esta legislación de avanzada a nivel mundial, pues se ha quedado al garete en nuestro país, y bueno, por eso es que también al no existir una rectoría de Estado en un tema pero tan polémico como es el tema del aborto y su criminalización, pues ha generado todo tipo de actitudes, tanto de grupos conservadores como también de grupos que están a favor del aborto. Ese es desde el punto de vista de por qué este país, entre otras varias naciones más, ¿sí?, nos mantenemos rezagados en este tipo de legislación, a diferencia, por ejemplo, tú lo decías hace rato, Argentina, con una diputación que aprueba, después el año pasado se va al Senado y ahí los pañuelos azul celeste rechazan finalmente y le dicen al Senado y llevan al Senado a no aceptar lo que se había aprobado en el Congreso de la Cámara de Diputados. Pero hay naciones como Oceanía que fueron abrumadoramente favorables, la visión pública, ¿sí?, la sociedad y sus legisladores para decir, el aborto va, vamos a atender directamente esto, y se crean leyes desde el punto de vista constitucional y sus leyes legislativas
para que las mujeres puedan en un momento determinado elegir libremente si desean o no desean tener un aborto. Pero, Alita, específicamente, y es el último dato duro que yo quiero aportar, porque tú mencionas, ¿quiénes son las mujeres que en México se practican el aborto? En septiembre, el último día de septiembre del año pasado, Carolina Torreblanca, que es periodista del portal tan importante que es Animal Político para el periodismo de investigación, hizo un reportaje precisamente para conocer quiénes son las mujeres que abortan, cuántas hay en México, qué dicen los datos sobre el aborto en México, ¿sí? ¿Cuántas mujeres abortan? Miren, ella encontró, recuerdo, septiembre del año pasado, que entre el año 2002 y el 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres que tuvieron aborto, ¿sí? Le fue la muerte por haber tenido un aborto de una manera clandestina, ilegal, ¿sí? 624 mujeres en este país, en ese periodo, fallecieron. Solo el 7% de las mujeres que parió durante ese mismo periodo en nuestro país tenía una educación de preescolar. Solamente, ¿sí? Aparte del problema tan grave, son mujeres que no tienen estudios, ¿sí? El 23.4% de las mujeres que murieron durante un parto, un aborto, habían estudiado solamente ese grado, el nivel preescolar. Es un dato que nos llena de veras, o sea, nos indica el tamaño del problema que tenemos en este país cuando se practican abortos de manera, vamos a ponerlo así, ilegal, porque las legislaturas en los estados de la República no permiten que se realicen este tipo de abortos de una manera voluntaria. Así es. Y un último dato que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto que estás planteando, Carla, de dónde están las mujeres, cuántas son las mujeres y de qué condición económica son, ¿sí? ¿Cuántas mujeres abortaron y quiénes son? ¿Sí? Miren, hay una encuesta nacional sobre población que se realizó en 2016. Reporta 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años en el año 2016, que dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años, del momento que se realizó la encuesta. De estas, poco más de 1 millón de mujeres dijo haber tenido al menos un aborto. El 71% de las mujeres de entre 15 y 49 años reportó no haber tenido un embarazo en los últimos 5 años. El 25.5% dijo haber tenido un embarazo, pero no un aborto, mientras que el 3% dijo haber estado embarazada y haber tenido al menos un aborto durante ese periodo, lo cual entonces estaríamos ubicándonos en más de 30,000 los abortos que reconocieron que en tan solo esta encuesta, ¿sí? Y estos 3 grupos de mujeres son muy similares en escolaridad, las que abortaron. 39% de las embarazadas, sin importar si abortaron o no, y el 34% de las no embarazadas estudiaron apenas hasta la secundaria, que es la edad más común en donde se están dando primero los embarazos y después los abortos en este país. Ese es el nivel que son estadísticas, son datos duros que se tienen que tomar en consideración. Por un lado, la falta de normatividad, ¿sí? Por cuestiones totalmente de carácter individual religioso por parte de los gobernantes, ¿sí? Y por otro lado, el tema también de la falta de educación de las mujeres para afrontar y entender lo que significa estar primero embarazada y segundo, pues recurrir también a esta práctica que pues hay un grupo muy importante de mujeres muy capacitadas, muy bien estudiadas que están diciendo, esperen, tenemos estos datos estadísticos, tenemos estas informaciones de carácter científico que nos dicen que es mejor regular que prohibir. Así es, eso es, regular, ¿no? Y ahora sí que acudiendo a los datos, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Reporta, por ejemplo, 830 casos de muertes maternas a nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sin embargo, el 99% ocurre en países
de poco desarrollo. Exactamente. Entonces, el 99.1% o 9, ¿no? Pero aquí, y también las cifras hablan, ¿no? O sea, ¿qué pasa en países desarrollados donde el derecho a la decisión de las mujeres, el derecho a decidir de las mujeres está respetado? Por ejemplo, hay muertes maternas, hay una de 5,000. En países, por ejemplo, como el nuestro, hay 200 mujeres por cada 5,000 mujeres que mueren a consecuencia de un aborto practicado en condiciones indebidas. En cualquier condición, o sea, la principal condición es la hemorragia. Entonces, cuando estos abortos generalmente se realizan en lugares que no son salubres o que no es un hospital, que son lugares, pues es ahí donde ocurren estas situaciones. Entonces, el problema y la concientización que debemos de trabajar, yo creo, es pasar del debate ideológico, o sea, que es un falso debate, a mi ver, porque no es momento de debatir ideologías o pensamientos o creencias de la vida. Es decir, hablábamos, el Código Hammurabi tiene una perspectiva de la vida jerárquica. O sea, vamos camino a ver una perspectiva sistémica, donde reconozcamos el derecho a la vida y de todos los seres vivos, ¿no? Incluyendo los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos jerarquizando los derechos, seguimos condicionándolos. Entonces, ahora el debate que creo que debemos de llevar a cabo no es qué es lo que pensamos de la vida, en qué momento creemos que es la vida. O sea, el considerar la concepción son fundamentos pues religiosos, son fundamentos en una creencia mágico-religiosa de la vida. ¿Por qué? Porque científicamente ya se ha demostrado que a partir del tercer mes, o sea, hay ya sensibilidad, hay situaciones, pero eso se ignora. Se ha ignorado y dices, bueno, lo consideramos para los casos de justificación del aborto, ¿no? Que es violación, porque después, pues ya no. Que es la edad, ¿no? Inseminación indebida, todos esos casos que justifican el aborto. Muy bien, lo vamos a considerar, pero seguimos ponderando el pensamiento mágico religioso sobre la concepción, sobre la vida. Entonces, eso nos está provocando muchos problemas, porque el problema social, pues, es la muerte materna y el condicionamiento de los derechos humanos. Entonces, yo invitaría a esos grupos de Provida, a esos grupos, pues ahora sí, la ola verde y la ola azul, que dejemos de centrarnos en cuestiones ideológicas y hagamos conciencia del problema social que es la muerte materna en países como México. Y no nada más la muerte, porque hablamos de muerte, pero también de las consecuencias psicológicas que trae a las mujeres a verse como propiedad pública. O sea, el cuerpo de las mujeres actualmente es propiedad pública. Primero propiedad privada del esposo, o del hombre, del amante, de la pareja, del padre, del novio. Y luego después propiedad pública del Estado que legisla sobre ese cuerpo, ¿no? Así es. Carlita, si me permite, yo quiero hacer una pregunta a Rebeca en su carácter de abogada. Es algo que siempre me ha cuestionado, que no sabemos diferenciar entre los derechos y las obligaciones. Lo voy a poner en las palabras más sencillas posible, ¿no? Cuando se habla del respeto al derecho de la mujer, al aborto, al derecho a decidir sobre su cuerpo, al derecho de abortar si así lo quiere, se habla de eso, de que se le da la posibilidad por parte del Estado y de las leyes a que ella decida sí o no. No es lo mismo a cuando se establece una ley que obliga, ¿verdad? O sea, si penalizas el aborto, entonces estás obligada a llevar a término un embarazo que puede ser no deseado de parte de tuya por muchas razones, porque fue producto de una violación, porque tienes temor de que el producto venga mal por problemas genéticos, porque tienes problemas de salud. A mí me eriza los pelos cada vez que ves en una película que dice el médico, ¿se puede salvar el niño o la mujer? Y luego le pregunta al hombre, ¿a quién salvo? Que el esposo tiene el poder de decisión. Sí. Y luego se ve todo conmovedor cuando ella misma y el esposo dicen al niño.
¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando se trata de una obligación, bueno, es te guste o no te guste, tienes que cumplirla, y si no, está penalizada. Y voy a esto. Si yo soy una mujer católica o de cualquier religión o por cualquier razón de carácter moral, ¿verdad?, estoy en contra del aborto, es una decisión mía, porque mis creencias morales y religiosas no me permiten abortar, pero no tengo por qué, ¿verdad?, imponerlo como una ley, ¿verdad?, para que a ti que crees en eso o no, estés obligada a que si tú te embarazas, tú también tengas ese bebé, ¿no? Entonces, me gustaría mucho hacer esa diferencia entre el derecho y la obligación, porque cuando yo veo a las mujeres, a las feministas, hablando del derecho al aborto, yo estoy pensando en términos de abrir la libertad, ¿verdad?, para que esa persona, en acuerdo con sus condiciones, con su convicción, con lo que piense, decida sí o no. Pero si yo pienso en que se tiene que penalizar, entonces estoy imponiendo sobre las demás mujeres la obligación de que piense y crea como yo. Porque a mí, mi religión, mi Dios, mi moral, me dicen que está mal. Entonces, aunque tú seas atea o no creas en ello, tienes que hacerlo, porque yo tengo ahorita la mayoría en el Congreso, porque otras que piensan igual que yo, otros que piensan igual que yo y que somos de un partido conservador o reaccionario, imponemos por la mayoría una obligación de algo que debe ser un derecho. Claro. No sé, a ver, tú explícame en términos legales. Definitivamente los derechos humanos no tienen que ser condicionados. O sea, son derechos que por la sola condición de ser seres humanos, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, lo que sea, ahí están y es para todos. No podemos, el Estado no puede imponer, como tú misma comentas, y bueno, es mi percepción y son mis creencias y mis ideologías, lo que yo pienso que está mal o está bien. Y estamos en un mundo ya globalizado, que los derechos humanos son universales y trascienden fronteras, y yo lo llevo más allá. No tenemos más, no puede ser posible que en un mismo país tengamos más derechos en un estado y en otro tengamos menos derechos como personas y como ciudadanos. La cuestión de los derechos, la Constitución lo dice muy claro, son para todos, y mi derecho a decidir no me lo vas a decir tú, en esto sí puedes decidir, pero en esto no. O sea, eres mayor de edad en unas cuestiones, pero en otras eres menor de edad, y es con las mujeres, porque a los hombres no se les restringen los derechos de ningún tipo. El hombre puede decidir él puede decidir cuántos hijos quiere tener, y con una y con otra y con aquella, y no hay ningún problema. Pero a las que nos dicen, tú no puedes decidir y tú tienes que acatar, porque si no te voy a criminalizar, es a nosotras, a las mujeres. Es una lucha de los derechos de las mujeres. Entonces no nos pueden imponer las ideas o criterios de un grupo minoritario hacia una población tan grande que es la que vive en México. Tenemos en diferentes estados legislaciones penales que se tienen que armonizar con la legislación federal y con la Constitución. No puede ser posible que en Baja California tengamos el aborto sea legal por 4 causales, que así lo determina la ley, pero hay estados que son 5 causales, o hay estados como la Ciudad de México, que ahí el aborto es legal, sea la causal que sea, es porque tú, mujer, lo decidiste. Y estas cuestiones de los grupos pro vida o grupos celestes que defienden la concepción, que la vida desde la concepción, pues yo les preguntaría, por ejemplo, en el caso Paulina, ¿quién le dio seguimiento a ese niño que la obligaron a tener? ¿Quién le dio seguimiento para que ese niño tuviera una educación digna, tuviera una casa digna, tuviera el acceso a todos los servicios? Hace unos meses, creo que por ahí en internet vi un documental que le hacen a Paulina y a su familia después, ya cuando el niño ya está grande, ya tiene 5 o 6 años, y viven en condiciones de pobreza
y donde la niña ni siquiera pudo estudiar, la obligaste a ser madre y a hacerte responsable de otra vida, nada más porque tu Estado consideraste que el abortar era decisión, que si ella abortaba era decisión tuya o no. Incluso yo me acuerdo de ese asunto del caso Paulina, que los mismos médicos le llevaban videos que viera de procedimientos. Le llevaron un sacerdote. Le llevaron un sacerdote para que vienen a hacer un exorcismo. Entonces, el que a ese grado que el Estado quiera ingerir en la toma de decisiones de un individuo hasta ese grado, pues es invasivo del Estado. Fíjate que en el caso específicamente de Paulina, ahorita que están hablando de eso, yo quiero aportar un dato, recordarlo, porque incluso hubo todo un seguimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, claro. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en donde le dijo, ok, ya la obligaste a tener el bebé, está bien, ahora la vas a recompensar y vas a estarle dando seguimiento, le vas a estar dando recursos materiales, económicos, vas a estar al tanto de que este niño estudie bien una carrera, que le vas a hacer la vida agradable a este niño, después de que le impones algo que pues, originalmente la mamá no quería. Y esto duró aproximadamente un año, que le dieron más o menos seguimiento a estas recomendaciones y se olvidaron posteriormente de ello. Yo recuerdo en varias entrevistas que le han hecho a Paulina después, 3, 4, 5 años después de que tuvo a su bebé, con estas características tan especiales, pues cada año iba diciendo, pues ya me quitaron esto, ya no me dan esto, ahora yo me estoy haciendo cargo de mí. Entonces, eso es todavía más censurable porque entonces se vieron disposiciones de carácter internacional. Y yo quiero insistir mucho en esto porque la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha estado muy al pendiente de lo que ha estado pasando en nuestro país con la negativa del Estado mexicano de entrarle a la legislación a fondo, ¿sí? Convocando a todos los sectores interesados, incluyendo obviamente a los grupos religiosos o a las agrupaciones civiles que están en contra del aborto, ¿sí? Para que se expresen y entre todos tomar una decisión que, pues, que al final de cuentas imponga una política pública y que ya no sea la excepción, sino que sea la regla. Que el hecho del problema sea el problema social. Así es. No la ideología. Pero ahora yo quisiera nada más terminar esta pequeña intervención con una pregunta, porque en aras de que ustedes saben que este portal Cuatro Vientos tiene fundamentalmente como premisa eso de que todas las voces te encuentran eco, quiero sacar este comentario y que me gustaría mucho escuchar su opinión de Annie Marilú Lee, quien comenta, el aborto es un asesinato a un ser indefenso. Ahora la mujer o la familia, quien apoya la muerte de un niño dentro del útero, son los que siembran la muerte como si fuera basura el ser humano. Concretamente, a las dos, a mí me gustaría mucho preguntarles si existe un documento de carácter científico internacional que concluya que un feto o un niño todavía en el útero o el producto de una relación sexual que provoca un embarazo. Como dice, desde la concepción, desde que se junta, el óvulo con el esperma, es una vida, ¿no? Eso científicamente está comprobado. O sea, hay algo a nivel internacional que nos diga a las naciones, a estas 40 naciones del mundo que todavía siguen criminalizando a la mujer por tener un aborto, si existe algo concreto, irrefutable por parte de la comunidad científica mundial que nos diga, ¿sabes qué? No hay problema. Bueno, antes de que respondas, porque no es exacto, no es exacto, pero yo creo que incluso en ese terreno, en el terreno científico, están los pro vida y están los que apoyan y dicen que es legal, que la decisión es de la mamá, que desde la concepción no hay vida, pero están también los que alegan que sí. Entonces también es un tema, el científico, donde hay estos dos, no quiero decir, pues sí, estos dos bandos o estas dos posiciones, ¿no? Y hay estudios científicos tanto en un lado como en el otro. Yo lo que insisto aquí es el derecho de nosotras como mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y lo que queremos de nuestra vida. El decidir, yo fui madre joven, yo salí embarazada a los 22 años.
tengo un hijo de 23 años, pero yo decidí tener a mi hijo, a mí nadie me obligó a tener a mi hijo, pero habrá mujeres que a esa edad no se sienten todavía con esa capacidad o no tienen el apoyo que a lo mejor en ese tiempo yo tuve, y bueno, y además yo en mi persona, yo siempre dije, yo quiero ser madre joven, yo quiero tener a mis hijos jóvenes, disfrutarlos, pero es mi decisión, es cuestión que yo decidí, no porque el Estado me obligó a tener a ese hijo. Entonces yo creo que esa es la cuestión aquí, aparte de que pareciera que estos grupos piensan que porque el aborto se legalice, vamos a ir todas las mujeres a abortar y vamos a hacer olas en las, y vamos a ir que libertinaje, nos vamos a poner inspectores y vamos a tener 1, 2, 3, 4 parejas sexuales y vamos y al cabo pues ahí está la clínica y si me embarazo pues ¿cuál es el problema? Y estoy aquí, pues no es así, o sea en realidad nadie quiere claro que no, ¿qué mujer va a querer hacerse un procedimiento invasivo en su cuerpo por una cuestión del aborto? Yo creo que ninguna, y cada una tendrá sus propias razones del por qué tratar o querer realizarse un procedimiento de estos y tener la libertad y la seguridad de que va a haber instituciones públicas donde no voy a correr riesgo en hacerlo, en lugar de tener que ir a hacerlo con alguna persona que lo hace en la clandestinidad, que lo hace a lo mejor en un cuarto insalubre por ganarse algunos pesos. Habrá también los que lo hagan de manera responsable, pero es en la clandestinidad, es en este secreto donde tengo que ir a decidir y buscar la opción para lograr esto, en lugar de que el Estado se haga cargo como debe de hacerse cargo. De asesorarme. De asesorarme. Y aparte, y después de que tengo. Aparte, bueno, por lo menos en los grupos que yo estoy o en los colectivos, no nada más es el legalizar el aborto por legalizarlo, sino también implementar políticas públicas de educación sexual, políticas públicas de educar a las jovencitas, porque el alto índice de embarazos en menores de edad es alarmante y es un tema al que hay que entrarle también, y hay que entrarle de la mano a legalizar el aborto y tener estos centros donde las mujeres se sientan seguras y que saben que les van a dar la mejor atención si necesitan un servicio de este tipo. Y no puede ser posible que tengamos una Ciudad de México donde es legal y puedan ir las mujeres, pues las que viven cerca, pero las que no tienen para ir hasta allá, o las que no tienen para cruzar el charco, como dicen, y ir a hacérselo allá, pues también, o sea, están muriendo mujeres. A mí me gustaría en este aspecto que la pregunta también de si es un ser humano, o si es un crimen o no es un crimen, como lo dice nuestra amiga de Cuatro Vientos, decir que no solamente entre los médicos, sino que en general ha habido en la propia Iglesia Católica, es más, en el Vaticano mismo, ha habido opiniones diferentes. Claro, ¿sí? Hay un grupo de activistas. Sí. Y en el Vaticano, y a nivel del Papa. Mire, tengo aquí a la mano unos datos que los estaba buscando porque recordaba haberlos leído, fueron publicados en el periódico El Universal. Y dice esto que me parece muy interesante. Es a partir del Concilio de Vienne, Francia, en 1312, cuando la religión católica postuló la idea de que el aborto era homicidio solo después de que el feto estuviese ya formado, aproximadamente hacia el final del primer trimestre. Esto lo estableció el Concilio de Francia en 1312. Y fíjense también un dato muy interesante. Ustedes habrán oído mencionar de un gran difusor de la ciencia, Carl Sagan, que dice en su libro Miles de Millones, dice, señala que cuando en el siglo XVII se examinaron por primera vez los espermatozoides a través de los primeros microscopios, parecían mostrar un ser humano plenamente formado. Los espermatozoides, sin haber entrado todavía al óvulo, lo cual resucitó la vieja idea de que el espermatozoide era un minúsculo ser humano. Basado en este argumento, Sagan se pregunta si tal afirmación significa que la masturbación es un asesinato en masa
porque en ella se liberan centenares de millones de espermatozoides. Pero broma aparte, ya más recientemente, la doctora Esther Orozco, es una chihuahuense, premio en ciencia, premio mundial. Ella es fue titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Precisó, fíjese este dato, qué interesante, precisó que fue hasta el año 1869 cuando el Papa Pío IX estipuló que el aborto significa eliminar una vida humana. Antes de esa fecha, la Iglesia Católica decía que el feto se convertía en un ser con alma hasta después de 40 días de la concepción, si era varón, y hasta 80 días después, si era mujer. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Lo dijo el Papa Pío, ¿no? Pero bueno, tenía una visión. Sí, era una visión que estaba, bueno, está todavía, lo reconocemos, pero que estaba dentro de la misma justicia, ¿no? Pues en las comunidades, o sea, todo este derecho canónico fue el que imperó por muchos años y sigue influyendo. Yo creo que es muy importante también considerar la opinión de la compañera porque es su derecho, ¿no? A creer y a pensar sobre la muerte, pero sí es importante aquí que cuando hablábamos de un documento, de estudios, ¿no? Donde el mismo derecho canónico consideraba y considera el reconocimiento de la persona como ser humano posterior al primer trimestre. Entonces, diversos estudios lo han comprobado y en la página de la Organización Mundial de la Salud están ahí los estudios, ¿no? Donde hablan sobre en qué momento se termina el sistema nervioso de constituir, de que siente dolor. O sea, entonces ya va adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, esos derechos de ser humano. Entonces, algo que me pareció a mí muy importante es también ver de qué manera se integró o se hizo la modificación a la Constitución aquí en Baja California. A ver, por favor. No sé si recuerdan, y precisamente parte de esta concepción de la vida, ahora sí que de la vida desde el momento de la concepción, me llamó mucho la atención. Tengo lo que es el punto de acuerdo, porque en ese tiempo se presentó por parte de la Comisión de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad al decreto 175. Sánchez Corona fue quien lo hizo. Y hubo varios foros de debate y compartir, ¿no? Perspectivas. Entonces, si analizamos este punto de acuerdo, se basa también en esa creencia de que es un crimen, ¿no? De que es un crimen y precisamente señalan, por ejemplo, les quiero leer un poquito, la pena resulta innecesaria por haber sufrido el activo del delito, el que lo cometió mal o un daño mayor, que ya de suyo es una pena que debe sufrir, como es el caso previsto en el artículo 75 penal, donde en su último párrafo previene que en el caso de accidente de vehículo de motor no se aplicará pena alguna por culpa de lesiones, homicidios, en caso de que haya un aborto, y esto es perfectamente entendible, puesto que la sola pérdida del ser querido por motivo de su propia culpa es suficiente castigo. Sí, no está hablando de que haya una castigo. Recuérdanos, por favor. En 2007, bueno, en 2009, pues, 2007 empezaron a presentar y de hecho solicitamos, como fue un cambio constitucional, solicitamos en los municipios cuál había sido esa sesión donde los regidores y el presidente municipal acordaron dar el visto bueno, ¿no? Y no hay un antecedente de Ensenada. O sea, Ensenada no aparece con un acuerdo donde avala el cabildo entonces en su conjunto haya dicho sí o no. Así es, no hay. ¿Sabes en qué terminó? Porque yo la verdad no lo recuerdo. ¿En qué terminó el juicio de inconstitucionalidad? Quedó desistido por cuestiones de forma. ¿Qué caray? No recuerdo bien, procedimiento. Pero de procedimiento. Bueno, yo quiero saber. Bueno, sí.
nada más comentarles esa parte, ¿no? Cómo infiere la situación del castigo Sí. por el aborto culposo. O sea, fue un accidente, pero aún así es suficiente castigo. Eso me llamó mucho la atención. Es terrible, pero mira, ya al paso del tiempo de esta reforma que se realiza y que implica esta criminalización para las mujeres en caso de un aborto voluntario, vamos a decirlo así, aun cuando lo hayas hecho en la ilegalidad o en la clandestinidad, incluso puedes hacerlo, y eso es gravísimo, ¿no? Que lo puedes hacer en el baño de tú solita, sin ningún tipo de asistencia, pues Sí, ahí puedes mucho. morir definitivamente, al igual que el bebé, obviamente, que el feto. Pero el camino que hemos seguido en el transcurso de todos estos años hasta llegar a lo que pasó, ahora yo quiero volver otra vez a tocar lo que sucedió Ahora el en día 19 de febrero, en el Congreso del Estado, cuando esta diputada del Partido Acción Nacional, Eva María Vázquez Hernández, va más allá en el tema y dice específicamente lo siguiente: la vida comienza en la fecundación y así lo reconoce en primera instancia la Constitución Política de Baja California, ¿ok? Que es lo que tú acabas de comentar, 2009. El aborto es un acto contra el ser humano, un delito en contra de una persona indefensa. El aborto no debe ser un derecho de la mujer porque se trata de un hecho destructivo e inhumano. Pero, y esta mujer, hay que recordarlo, traía en su cuello el moñito, el pañuelito azul de la gente de Provida. Pero el exhorto, narran entonces las crónicas de esa sesión, las crónicas periodísticas, más que un planteamiento parlamentario, ¿sí?, exponía claramente los argumentos eclesiásticos y moralistas sobre el tema por parte, pues, de la diputada, de toda la facción panista que estaba respaldando, apoyando esto, de los aliados del panismo en el Congreso y de la gente que estaba en ese momento, pues, a grito pelado en contra de quien se osaba en ese momento a defender lo contrario. Estableció esta diputada que la legalización del aborto y la interrupción son fuente, origen y argumento de corrientes ideológicas abanderadas por la ideología de género que pretenden imponer una postura supremacista con la bandera del feminismo, pero con grandes intereses ocultos cuyo fin es manipular a la humanidad. Eso es textual y entonces se sube a un nivel de debate en nuestro estado de Baja California que va más allá incluso ya del tema de la criminalización del aborto. Ya es un asunto de género en donde las mujeres que defienden la paridad y la igualdad de género ya son objeto también de una censura abierta. Y es una inconstitucionalidad, perdón, porque está contraviniendo los mismos acuerdos internacionales, los mismos acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, de los objetivos del milenio hace años, ahora del desarrollo sostenible, donde señalan precisamente que el derecho de las mujeres a decidir es necesario para el desarrollo porque, pues por toda la situación que viene, no nada más hacia las mujeres, también hacia esa persona que nace, ¿no? Y que no hay cómo asegurarle o garantizarle una vida digna. Entonces, eso que comenta y que está ya puesto en esa declaratoria es algo que vemos a nivel mundial, de un movimiento que surgió precisamente conservador, de contrarrestar todos estos movimientos de los derechos a las mujeres y de reconocernos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, hay una resistencia a soltar la injerencia en el cuerpo de las mujeres, ¿me explico? O sea, seguimos con el código Hammurabi, o sea, lo traemos, ahora sí que no... El del ADN, donde no pueden las mujeres decidir, o sea, ya se ha demostrado que precisamente después del tercer mes, o sea, hay procesos, ¿no? Donde, bueno, ya es viable, bueno, vamos a un proceso de adopción, o sea, ya es viable si la mujer no es menor de edad que le afecte, pues ahora sí que en cualquier momento. Pero creo que estos son posiciones fundamentalistas que no ven otra opción y no sé si recuerdan, la primera propuesta
de la modificación de la Constitución era que no hubiera excepción alguna. Así es. Que todo feto llegara, ¿no?, a buen término, y si esta persona no lo quería, esa mujer, lo diera en adopción. Por ejemplo, les leo también esta parte. Se insiste, ¿no?, decía el punto de acuerdo, el aborto como una forma de privación de la vida de un delito. En la ley no existe más que la falta de penalidad, así que al reconocerse en nuestra Carta Fundamental Estatal el derecho a la vida, no debe establecerse excepción alguna, puesto que podría generar una contradicción en la norma misma, ya que no hay excepciones a respetar la vida de los demás que puedan existir, proponiéndose en este momento la eliminación de la última parte, que eran todas las excepciones. Seguimos centrándonos en ignorar a las mujeres, a ignorar ese derecho. Esa es la gravedad, Carla, Sí. porque fíjate que a esta diputada se le olvidó la historia, y la historia relativamente reciente de las luchas, de las enormes y grandiosas luchas que han dado las mujeres por lograr avanzar en sus derechos, en el respeto, en la aplicación y la ampliación de sus derechos humanos frente a este terrible cáncer que vivimos en las sociedades de los sapiens, que tiene que ver con el machismo, con la supremacía de los hombres. Y a ustedes les dicen que son supremacistas desde el punto de vista femenino, es increíble. Esta diputada, ¿sí?, se le olvida que ella es diputada, Gracias a las luchas que está ocupando un cargo público, precisamente por las luchas de estas mujeres, El derecho al voto de de los mujeres. fines del siglo XIX e incluso antes, desde mediados del siglo XIX, que estaban luchando en las fábricas, en las calles, en los comercios, en los barrios populares, en los barrios, que llegó incluso a ascender a las mujeres de las clases altas a luchar por sus derechos. Entonces, es aberrante. Y a mí me da Que les mucho coraje dijeron locas, que se olviden. libertinas, brujas. Que con una mano en la cintura diga esto, ¿no? Y ahora mencionada, de hecho, cuando trabajaba en el Instituto de la Mujer de Baja California, hacíamos talleres con sociedad civil y todo para dar a conocer todo lo que es la perspectiva del género, la no discriminación, y organizaciones civiles, por ejemplo, como APANAC, porque ellos lo dicen, no es algo que pueda yo, tenga que negar, rechazaban esos talleres, ¿no? Porque decían, no trabajamos con los institutos de las mujeres, ni en el estado, ni en el municipio, ni en el nacional, por la ideología de género. Esa fue la primera vez que yo escuché de Ideología de género. ¿Por qué es esto? Pero es algo, o sea, para mí es algo positivo, no. Entonces, Es Satanás. estos grupos me llama mucho la atención que tienen años trabajando en las comunidades. Entonces, como esas organizaciones a nivel mundial se insertan en las comunidades 2, 3, 5 años, trabajan desarrollo humano, pero con ese enfoque. Bueno, yo quiero poner una línea de tiempo, si me permiten, una pequeña línea de tiempo. Miren, el estado de Baja California había avanzado a paso de tortuga, pero había avanzado para 1999 al punto en que ya se establecía en la ley el derecho de las mujeres a abortar si el embarazo había sido producto de una violación. Y por eso empezamos hablando del caso Paulina, de la niña Paulina, porque aunque estaba en la ley, no se cumplió en los hechos. Y el Estado mismo violó la Constitución, violó la ley, violó los derechos de la mujer. Un Estado, ¿verdad?, que estaba obligado a hacer cumplir esas leyes. Y quiero mencionar nada más fechas más o menos concretas, ¿no? El 31 de julio de 1999 es cuando se conoce el caso Paulina, cuando se hace público que esta niña ha resultado, era una niña de 13 años entonces, ha resultado embarazada a partir de que hasta su casa, donde ella estaba dormida, entraron 12 malvivientes, 2 hombres, y la violan, ¿sí? Bueno, ella sale embarazada y trasciende en julio, el 31 de julio de 1999. Empieza todo este largo viacrucis para hacer que se cumpla la ley
en favor de una víctima a la que la quieren hacer doblemente víctima. Ha sido violada y la quieren obligar a tener el fruto de una violación. Y ella y su madre y todas quienes la apoyaron no logran vencer al Estado, porque el Estado no solamente fue el gobierno ya panista de entonces, sino también la jerarquía eclesiástica, estos grupos de provida, un conjunto de la sociedad doble moral, porque muchos de ellos tienen hijos y han tenido esposas. Hay hombres panistas, me consta, no voy a dar nombres, porque no es el caso, pero los conozco, hombres panistas que han embarazado a sus secretarias, a sus amantes, y las llevan a abortar a Estados Unidos. Y mientras en la tribuna, porque los conocí siendo diputados, en la tribuna están defendiendo el derecho a la vida. Y conocí a las amantes a las que llevaron a abortar. Algunos de ellos, sus secretarias, ahí en las oficinas del Partido Acción Nacional. Bueno, pero punto aparte, la doble moral y la doble cara, yo quiero hablar de esta línea de tiempo, ¿no? Cuando sucede lo de Paulina, lo de la niña Paulina, el caso es emblemático porque reúne todas las características de las mujeres víctimas de la sociedad. Una jovencita, pobre, violada, embarazada, a la que la ley, en lugar de protegerla, la ley la protege, pero las autoridades encargadas de cumplirla, en lugar de protegerla, la obligan a tener al bebé, es decir, la doble victimiza, y una serie de demagogia, doble cara de la sociedad, simulaciones, donde le prometen el cielo y las estrellas a cambio de que acepte tener al hijo. Su hijo nace en abril del año 2000. Está de candidato Vicente Fox. Trasciende públicamente porque fue un caso público, pobre Paulina, pero fue un caso público. Trasciende hasta a nivel internacional que nació el hijo de la mujer violada, de la niña violada. Y lo único que se le ocurre decir a Vicente Fox entonces es, no pasa una hora para cuando esa muchacha va a estar enamorada de su bebé. Así lo dijo, así lo declaró. Bueno, el caso es también emblemático porque las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres lo llevaron hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y se tardó la sentencia, pero se emitió una sentencia en 2006 enmarcada en el contexto, ¿verdad?, de la defensa del derecho al aborto, en causales por lo menos tan claros como esos, ¿no? Cuando es producto de un aborto. De una violación, perdón. Y la Corte Interamericana le ordena al Estado de Baja California que le entregue una reparación de daño de $33,000 a Paulina. Y yo pregunto, ¿se los entregaron? No, claro que no. ¿Hubo quien obligara a que se lo entregaran? No, claro No le no. cumplieron ni siquiera con estarle pagando los pañales desechables y la escuela al niño cuando naciera, ¿no? Y ella puede exigir este derecho. Claro, sí. Puede exigírselo, ¿no? Puede Si le hacer faltan efectiva la abogados. sentencia. Entonces, en línea del tiempo, eso fue en 1999. La sentencia de la Corte sale en 2006. Pero entre 1999, que Paulina es violada y que no le permiten el aborto, a 2009, cuando hacen esta intentona de nuevo en el Congreso los panistas para sacar esta ley a la que haces referencia, han pasado 10 años. 10 años en que no le cumplen a Paulina, ¿verdad? Y 10 años en los que intentan no solamente dejarlo aquí en Baja California, sino que el acuerdo que saca el Congreso de Baja California es con un exhorto a los demás congresos de todos los estados del país. Y cuando sacan esta iniciativa, creo que tenemos que reconocerle a la entonces diputada Ana María Fuentes. Así es. Ella fue la que dio una lucha a brazo partido para que no se echaran atrás por lo menos las causales de derecho al aborto que ya estaban establecidas. Porque en efecto, Carlita, lo que querían los grupos panistas es como ahora que fuera penalizado en todo. ¿Verdad? Y bueno, seguimos con la línea del tiempo. Esto fue en 2009, 10 años después del caso Paulina. Y ahora en 2019, 20 años después, caray, 20 años después, todavía insisten estos grupos de Provida con estos partidos de ultraderecha, atentando contra un derecho elemental. Y en contra del feminismo, En que es contra todavía del peor. feminismo, o sea, abren la bandera más amplia, la ultraderecha avanza terreno,
¿verdad? Y entonces lo quiero mencionar en estos términos porque yo respeto profundamente, créanme, lo respeto profundamente la voluntad de las mujeres que por las causas que sean, la mayoría de las veces de carácter moral, religioso, están en contra del aborto y dicen, yo no aborto, aunque sea un hijo no deseado, aunque me embarace sin haberlo planificado, sin haberlo deseado, yo voy a tener a mi bebé. Y yo lo he pensado, yo no tengo esa formación de carácter moral, pero en algún tiempo yo pensé, si yo me embarazo sin haberlo planificado, sin haberlo deseado, yo creo que yo tengo al hijo. Pero más por miedo a morirme y dejar huérfanas a mis hijas. Ese era el fondo de todo, ¿no? O sea, yo si tengo que abortar como soy pobre, no puedo ir al extranjero y no me pueden atender en clínicas en México porque está prohibido. ¿Qué hago si llego a embarazarme? Y lo pensé más de una vez. Temblaba así cada vez que se me olvidaba tomarme mis pastillas anticonceptivas, ¿no? Y entonces decía, ¿qué hago? Y lo llegué a pensar y lo decidí. Si yo me llego a embarazar, yo voy a tener este bebé porque no quiero que las 2 hijas que ya tengo lleguen a quedarse huérfanas. ¿Por qué? Porque además, pues yo sabía que yo era el pilar de ellas, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, son decisiones personales, pero yo no voy a exigir, ¿verdad?, que se penalice y te obliguen a ti a tener al bebé. Como tú, como feminista, no puedes decir que se establezca el derecho al aborto y lleves a la mujer embarazada. Oiga, perdone, está embarazada. No se trata de eso. Claro. Se trata de un derecho que se ejerce, los derechos se ejercen o no. El feminismo son derechos. Claro, para eso son derechos. Llevamos 1 hora casi con 12 minutos. 1:48. Sí, de nueva cuenta, hay que recordarle a Rebeca que es mamá y tiene que atender el producto de su decisión de tener a sus hijos. Bueno, nada más quiero agradecerle a Beatriz Heréndira Villanueva. Betty, un abrazo, un beso para ti, por favor. Muchísimas gracias por estar en el programa. Al igual que a David Rodríguez, mi estimadísimo David. ¿Qué tal, David? ¿Cuál es la recomendación del restaurante de esta semana, por favor, mi estimado David? No, David, hay que generar una entrevista contigo para que nos digas cómo va el proceso desde el punto de vista institucional. Así es. ¿Sí? Y también, pues, muchas gracias. Ahorita están en los recorridos de casillas. Están en los recorridos de casillas, efectivamente. Manuel Almanza, muchas gracias, Manuel, por tu comentario. Ni delito ni aborto. Mejor que los y las adolescentes sean más precavidos y se protejan para no llegar a estos términos. O en su caso de ser violadas, que se les dé ese derecho de abortar, pero no aborto por placer. Creo que no. Hay una recomendación de la CEDAW en el 2012 que le hace el Estado mexicano a efecto de que armonice las leyes por esta cuestión que yo decía de que en diferentes estados hay diferentes causales y en la Ciudad de México pues no es penalizado y la mujer tiene su derecho a decidir. En el 2012 la CEDAW hace esa recomendación a México y en el 2018 se iba a hacer la verificación o la revisión a ver qué había implementado el Estado mexicano en esa recomendación. Lo que recomendaba era que todas las instituciones de salud pública aplicaran la norma 46, que es ¿la pastilla? La pastilla del día después, o la práctica del aborto en caso de violación, en caso de riesgo, lo que ya establece la ley, ¿no? La que establece aquí. El reto ahorita que tenemos como Estado es, pues, las feministas, la verdad, sí que no dejar la lucha, ¿no? Seguir las supremacistas. No, pues es que ese término es cuestión de nada más de querer denostar a las mujeres que luchan por sus derechos y que, como bien tú dices, hay mujeres que han tocado las mieles de esta lucha y han estado y ejercen sus derechos gracias a estas luchas feministas. Haciéndose millonarias, que no lo reconocen y que ellas había mujeres, en este caso legisladoras, que no aceptaban que eran legisladoras por las cuotas de género. Yo no llegué por las cuotas, yo llegué porque por mi inteligencia y mi capacidad. No es cierto, han llegado por estos logros, ¿no? Y estas luchas.
Y bueno, es una cuestión que lo hemos dicho siempre, el ser mujer no te garantiza conciencia de género. Claro. El ser mujer no te garantiza que vas a luchar porque las mujeres tengan, se nos respeten nuestros derechos humanos, que se nos respeten nuestras libertades, que no es lo mismo la libertad, el libertinaje, estos cuestiones religiosas o de conciencia moral. Está escupiendo para arriba. Estos moralismos que nos hacen a veces a las mujeres no tener una vida plena, nos hacen a veces, hay mujeres que son infelices por esos tabúes y por estas cuestiones que de moral y que la religión, la verdad, la religión es, los que sean católicos o cualquiera, pues viven su vida como quieren, pues no, el ejercicio de los derechos no tiene que ir vinculado con tu fe. Una última pregunta me gustaría mucho hacerles, porque ustedes también, de alguna forma, en este momento, podrían incidir en que estas cosas cambien desde el punto de vista legislativo. Preguntarles si ya tienen conocimiento de que esta nueva legislatura a nivel federal, si las personas que en este momento han sido seleccionadas para conformar una próxima legislatura diferente a la que tenemos, no quiero meterme en otros rollos, diferente a la que tenemos en este momento, tienen dentro de la agenda el tema del aborto en México. Y lo primero que a mí se me ocurre que se tiene que hacer es adoptar estos tratados, estas convenciones, estos resolutivos que se han dado desde 2004, desde quién sabe cuándo, y que México simple y sencillamente las ignora, ¿sí? O si las tiene firmadas, no las pone en práctica. ¿Ustedes conocen algo al respecto? Si hay alguna idea sobre este tema en materia legislativa. ¿Sobre las propuestas? Sí, si hay en la agenda, si es que dentro de esta legislación del Congreso de la Unión, o si del Congreso de la Unión, pero también de las personas, o sea, de las personas que están propuestas. Y no nada más me quiero referir a la gente de la coalición, sino gente de los demás partidos políticos, que ya conocemos algunos nombres por ahí, representan una esperanza de que realmente este tema del aborto finalmente va a entrar a una dinámica en la que el imperio del derecho internacional y de las tendencias más avanzadas en materia legislativa a nivel internacional se apliquen finalmente en México y en Baja California. A ver, yo creo que a nivel Estado, si no nos podemos meter mucho en el tema por las cuestiones de los tiempos electorales y que a lo mejor, pero a nivel Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que sí hay una esperanza. Y voy a dejar que Carla abone en eso porque tenemos muy buenas aliadas dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores. Pero yo sí les voy a pedir una disculpa, yo me voy a retirar y los dejo en el programa que Carla les conteste. Muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo en la semana. Gracias a la Día Internacional de la Mujer. Y ya listo ya para terminar nuestro programa, pues entonces, Carlita, te tocó este último torito. Oye, Carlita, aparte de la pregunta, nada más encuentro este cuadro y a lo mejor como tiene cierta relación con lo que pregunta Javier, no sé si esté actualizado, 2013. Dice, ¿cuál es la situación legal del aborto en los estados de la República? En ninguno está totalmente libre de restricciones, en ninguno está totalmente prohibido de los 32 estados. Pero en 29 de los 32 estados se permite el aborto para salvar la vida de la mujer, ¿sí? En 10 estados por salud física o mental de la mujer, en caso de grave daño a la salud, ¿sí? Y luego por violación está incluido en todas las entidades federativas, incluido Baja California. Por violación está permitido el aborto. Por malformaciones de feto, que pueda nacer con problemas genéticos o congénitos, en 13 estados de la República. Por razones socioeconómicas, solamente en uno. Una mujer puede decir, mi situación es económica, no tengo trabajo, gano muy poquito, tengo hijos que mantener, no puedo tener otro, en Yucatán, ¿sí? Por inseminación artificial no consentida por la mujer, en 11 estados. Y otro indicador,
por un embarazo imprudencial o culposo, que no entiendo, por aborto, accidente, por así, en 29 estados, sí, en caso de que no tenga la culpa, pero que haya tenido un accidente, tienes razón, algo así, por imprudencial, Sí. en 29 estados. Pues esa es el cuadro que tenemos ahorita. Parece, sí ha habido algunos cambios que han hecho precisamente pues en Baja California desde el 2003. Este es desde el año 2003. Entonces, Sí. sin embargo, bueno, la intención era quitar todas esas causales. Se logró que quedaran por lo menos las causales, pero reafirmó, ¿no?, la pena, el aborto, no a partir de los 3 meses, sino desde el momento de la concepción. Entonces, eso es la violatoria, ¿no? La violatoria a los derechos de las mujeres y a los derechos humanos, precisamente. Y algo que me llamó mucho la atención ahorita, que si veías que había aliadas, sí vemos con mucha esperanza, precisamente no ejercer una hegemonía, ¿no?, de ideas o de perspectivas, sino llegar a acuerdos. Y contamos con una gran aliada en la Comisión de Igualdad de Género, que es Wendy Briceño, una maestra que estuvo aquí con nosotros en un diplomado, y además de ella está también Marta Tagle, es una persona también que siempre ha estado defendiendo los derechos, está también ahí en la Cámara de Senadores. Pues también está integrada también la compañera Alejandra León, de aquí de Baja California, es secretaria. Bueno, esos son los contactos que logran hacer esas alianzas, ¿no?, esos cambios. Yo les comento a las compañeras que sí tienen alguna resistencia a entender, a ver que el feminismo realmente es una forma de ver la vida que surgió de esas resistencias de mujeres que decían, es que yo valgo, yo importo, yo tengo derechos. No les va a dictar qué tipo de mujer sea. El feminismo existe precisamente para que tú puedas ser la mujer que tú quieras ser. Si tú eres una mujer que decides quedarte en tu casa, cuidar a tus hijos, porque eso te llena, es muy respetable, y si eres feliz con eso, está excelente, ¿no? Entonces, también, o sea, que la gente entienda que las nuevas ideas o las nuevas, se puede decir, prácticas en la sociedad no tienen que determinar la vida de todos. Claro, y claro. Y sí es cierto, yo entiendo que se sientan compañeras a veces dentro de la misma, les confío, de la misma resistencia, es como que dicen, ay, es que yo me quiero quedar en mi casa, me siento bien. O sea, no tiene que ser una cuestión de juicio social. Okay. Entonces, sí entiendo esas resistencias, pero yo también invito a que vayamos ampliando nuestra visión de la vida y de la realidad social en la que estamos. Y sí necesitamos evaluar la forma en que tenemos nuestras leyes, precisamente que no sean limitativas, que sean de libertades, ¿no? Claro. Y escuchar las posiciones. A mí me preocupa también, quiero hacer una corrección, no es APANAC, es ANSPAC, el grupo, porque es muy diferente los grupos, ¿no?, a los que me referí. Y este grupo ANSPAC hace muy buena labor en cuestión de desarrollo humano, de colaboración en las comunidades, pero tienen esta visión donde, bueno, enaltecen solo mujeres como Teresa de Calcuta, como Juana de Arco. Entonces no hay un reconocimiento de esas mujeres que estuvieron en contra del sistema y que... Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, nunca la vas a ver. No, okay. Todas las feministas mexicanas, latinoamericanas, del mundo entero, que pasaron, fíjate, qué paradoja, pasaron por cárcel, por persecución, por satanización de su vida pública, por salir a las calles a pedir el derecho al voto, el sufragio universal. Y que resulta, pues que ahora, lo que decía Javier, ¿no? Ahora estas diputadas vienen a votar en contra, ¿no? Ya no nada más por el aborto, sino en contra de las feministas que hicieron posible el poco avance o relativo avance que hemos alcanzado, ¿no? Pues la única revolución social que se realizó en el siglo pasado fue la única revolución social victoriosa,
de todas esas luchas que se dieron en el convulsivo siglo XX, sí, fue el de las mujeres. Ese es el gran ganador. E inconclusa. Una última pregunta. ¿Tú conoces a esta pues activista de esta categoría TTT trans, que luchadora Diana Sánchez Barrios? Ella tiene un nombre en la Ciudad de México, ha luchado mucho por los avances también en este caso de las personas trans que están también, pues tú sabes, peleando muy fuerte. Hoy a Porque las se va a 4 tiene presentar una hoy conferencia. a las 4. Sí, ahí vamos a estar. Ah, estarás ahí. Perfecto. Ahí vamos a estar porque precisamente es eso, ¿no? La diversidad de identidades, ¿no? Hablando de binarismos, ¿no? O sea, ir más allá del binarismo de género que también ha causado y ha sido una de las situaciones que a veces van pegados de la mano por esas actitudes discriminatorias, ¿verdad? Y a la vez en la forma de relacionarnos, en las relaciones de género. Por ejemplo. Que se siguen basando en roles, ¿no? O sea, quienes de repente escucho preguntas como, una pareja del mismo sexo o lésbica, dice, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Cómo? O sea, y son preguntas que parten, sí, de una razón centrada a un binarismo, ¿no? Y a un rol de género estigmatizado en quién es superior, ¿no? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que... Entonces vamos rompiendo con esa situación y a un pensamiento más sistémico, ¿no? Más de Entonces recomiendas este foro. Claro, ¿no? Los foros y los espacios donde haya debate, haya discusión, haya encuentro de ideas. Ahora sí que todos, Eso de Riviera, ¿no? A las 4 de la tarde, amigos y amigas, todavía tiene tiempo. Si vive todavía en Tijuana, pues todavía tiene chance de llegar. Tecate todavía tiene chance de ir. Los de San Cristóbal va a estar muy difícil, ahorita tiene chance de Salón Casino. Diana Sánchez Barrios, destacada activista a favor de la diversidad sexual. 1 de marzo, hoy, ahí en el Salón Riviera, a partir de las 4 de la tarde. Y también, por favor, si oye usted que se va a hablar del derecho de los homosexuales o de las personas del mismo sexo a casarse y adoptar hijos, no crea usted si es heterosexual que lo están obligando a casarse con un homosexual. No, es un derecho para esa parte de la sociedad. Ajá. No es una obligación suya de que se convierta en homosexual, por favor. Sí, porque otra vez, no se confundan derechos con obligaciones, ¿no? Es el derecho de un sector de la sociedad que está siendo discriminado, relegado, y usted, sea homofóbico o no, usted continúe su vida feliz como heterosexual y deje que los demás sean felices también, ¿no? Sí. Y sobre esto último, hay que recordar que apenas ayer, precisamente con el tema de los matrimonios de la diversidad sexual, en el estado de Yucatán, no permitieron los matrimonios de la diversidad sexual todavía en el estado de Yucatán. Ayer sucedió eso. Estamos en el es proceso. Una lucha constante. Sí, es un proceso social, pero también muy interno. De irnos liberando de esas concepciones preconcebidas, de esas ideas, ¿no? Con las que fuimos educados. Prejuicios. Que decías de lo que pensabas antes. Yo fui educada precisamente en la religión católica. Hay muchos puntos que agradezco, ¿no? Pero también me sirvió para ir entendiendo por qué no soy católica y por qué no soy religiosa. Pero precisamente yo le digo, tengo muchos compañeros religiosos, evangélicos, cristianos, libres pensadores, como dice mi hermana, pero lo maravilloso de esto es que cada quien tenemos el motor diferente para hacer las cosas bien, para respetar a los demás, para ayudarnos entre nosotros. No importa el motor que tengamos, si creemos que nos vamos a ir al cielo o al infierno, no importa, lo importante sé buena persona, sé una buena persona, ¿no? Y no importa que seas o no cristiano, que seas o no ateo, sé una buena persona. A mí me tocó también tener amigos, muchos amigos sacerdotes en Chihuahua. Estoy feliz de esa etapa de mi vida. Me invitaban a sus reuniones sabiendo que yo no era ni católica ni creyente. Me invitaban a sus mesas redondas, a sus conferencias.
Más de retro. ¿Y por qué? Porque hay una relación de respeto. Yo admiro y respeto mucho a la gente buena, esté donde esté. Y yo creo que, a fin de cuentas, una corriente filosófica a la que pertenezcas, ideológica o religiosa, a lo que te quiere llevar es a que seas mejor persona. Y si logramos ser mejor persona, sin importar ni ideologías, ni creencias religiosas, sino simplemente realmente demostrarlo con nuestra cotidianidad, con los hechos concretos, día con día, pues ya podremos habernos dado por cumplido, ¿verdad?, nuestro camino, nuestra función en la vida. De eso se trata, de ser buenas personas, de ser felices y de tratar de hacer felices a los demás. Cada vez que la reguemos, cada vez que insultamos, cada vez que maltratamos a las demás personas, hasta las mismas mascotas, ni somos buenos cristianos, ni somos buenos ateos, ni somos buenos nada. Así es, amigos, amigas. No más las mascotas, todos ustedes vivos de este planeta. Sí. Amigos, muchísimas gracias. Sara Olivares, Manuel Almazán, Cheryl Ate, muchísimas gracias también por estar en el programa, agradeciéndoles siempre el favor de su atención. Dice Manuel, ya lo dije. Amigos, bueno, por eso damos por terminado nuestro programa del día de hoy, también nuestras transmisiones de toda esta semana. Vamos a tener nuevas transmisiones hasta el próximo lunes. El lunes tenemos 2 o 3 entrevistas previas al programa que creo que van a dar mucho también, van a generar mucha información, porque está el tema del plebiscito y está el tema también del cochinero allá con la elección de candidato, la imposición de candidatos en Morena a la altura de gubernatura. Sin falta, el próximo lunes vamos a hablar más, vamos a profundizar más en estos 2 temas. Muchísimas gracias y no nos queda más que agradecerles el favor de su atención y que desearles que tengan el mejor fin de semana. Diviértase mucho, descanse, disfrute la vida y, Olga, pues vámonos porque ya comimos, ¿verdad? Ya por eso, ¿verdad? Estamos aquí tan contentos, alegres, felices. Bueno, amigos, amigas, vámonos con música porque la vida es corta y hay que disfrutarla con música, mejor todavía. Cuatro vientos, Carla. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Carla, muy amable. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Rebeca Vega. Siempre los veo repetir, siempre los veo ya en grabaciones. Sí. Ahí está. Pues dentro de poco te vas a ver tú ahí. Muy amable. Hasta pronto. Pásale muy bien. Saludos, Rebeca. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Nos vemos el próximo viernes. Amigos y amigas, pásenlo muy bien. Disfrútela. Hasta luego.